El proceso eleccionario en México. Ganó López Obrador, previsible todo esto. Vamos a conversar con Felipe Vallejos sobre estos procesos. Con Felipe hemos estado examinando la situación internacional y elementos locales de la política. Y hemos estado trabajando los miércoles, pero hoy es especial por este proceso importante que cambia todo o cambia mucho en México. Felipe, saludos, buenos días. Buenos días, gracias. Gracias por tenerme como su invitado. ¿Cuál es el resumen de este proceso para proyectar lo que podría ocurrir con López Obrador a partir de que es de izquierda, que sale el PRI, en cierto populismo, y con Trump un poquito más arriba de México? Bueno, un masazo para el sistema político partidario de México. Un mal paso. Un masazo. Un masazo. Es por el hecho de que después de 70 años del PRI, del partido de Enrique Peña Nieto, luego hubo 12 años de derecha, que es el PAN, Partido de Acción Nacional, volvió el PRI con Enrique Peña Nieto en el 2012 y habíamos tenido casi 80 años, entre 80 y 90 años de estos partidos tradicionales. Andrés Manuel López Obrador viene a irrumpir, no podemos decir que un outsider o una persona nueva como pudiera ser Donald Trump en la política, porque es un político de carrera, tiene décadas trabajando desde la base hasta llegar a la presidencia. Es su tercer intento, tercera coalición, y tuvo que pactar, como decimos aquí, con todo el vivo, porque incluso la coalición con la que ganó las elecciones presidenciales y hasta la jefatura de Estado de Ciudad de México, tuvo que pactar hasta con partidos de extrema derecha para ganar ciertas gobernaciones y demás, y imponerse también en el Congreso para que su agenda gubernamental se pueda llevar a cabo. Pero evidentemente esto es un punto de quiebre en la historia política del último siglo. ¿Cafecito Santo Domingo? Sí, señor. Para Omar, para mí, para Felipe. Mejor Gracias. café del mundo. En la política internacional y particularmente para el continente americano, México, Estados Unidos, con los roces comerciales, lo mismo que con China, Estados Unidos y la política Donald Trump, la era Trump, lo mismo que con Canadá, dos aliados fundamentales en un tratado de libre comercio de esa parte norte del continente americano. Desde Estados Unidos he visto casi elogios hacia Manuel López Obrador, el secretario de Estado, la ex embajadora de Estados Unidos en México, diciendo que creen que habrá un entendimiento porque Manuel López Obrador ha dado notaciones de entender la dinámica que debe establecerse y que quiere relaciones armoniosas con un Donald Trump impredecible, que no se sabe por dónde vendría, que se sentó a la mesa con el dictador de Corea del Norte y lo elogió y todo lo demás y todo lo que hemos visto. Pudiera producirse una relación más armoniosa con un... con dos atípicos. Sí, estos dos, Antonio Manuel y Donald. Andrés Manuel. Andrés Manuel, perdón. Como dicen, un pescador siempre ve a otro pescador. Y Andrés Manuel, una suerte tiene ciertas características de comportamiento, de discurso de Donald Trump, incluso de New York Times lo ha denominado como el Donald Trump mexicano, con ciertas reservas por su elección, porque en campaña Andrés Manuel decía: voy a resolver lo de la corrupción, voy a resolver lo de la desigualdad. Le decían, pero candidato, la desigualdad en México tiene 500 años de historia, ¿usted lo va a resolver en 6 años? Sí, ¿y cómo? Lo vamos a resolver. Es decir, no explica muy bien cómo es que lo va a hacer, pero dice que va a acabar con la desigualdad, con la corrupción, con la impunidad, con la inseguridad, que en su entendimiento todo ese tema de la inseguridad, el desempleo, etcétera, viene de la mano de la desigualdad y etcétera. Entonces, es un tema que hasta cierto punto pudieran entenderse por el clima, por el discurso, pero más importante aún es el estilo de López Obrador, que es un hombre como hacia adentro. No tiene ese gran interés en la política exterior, es un neófito de la política exterior,
porque a su entendimiento los problemas de México están en su historia. Y él apela mucho a los temas históricos, a los líderes históricos, para traer esas enseñanzas de hace 300, 400, 200 años, para traerlas al presente y resolver la situación de México. Por tanto, creo que la agenda de Donald Trump no está muy alineada en términos de que no vaya a chocar con Andrés Manuel López Obrador, salvo cuando llegue el tema de inmigración y cuando llegue el tema específico del muro. Pero eso no va a pasar hasta el año 2019 por dos razones fundamentales. Primero, porque la transición en México es muy larga, dura 5 meses, recién en el 1 de diciembre de este año es que López Obrador asume. Y en segundo lugar, en Estados Unidos, como comentábamos la semana pasada, hay elecciones legislativas que se prevé que va a ser una paliza para el Partido Republicano, perdería la mayoría en la Cámara de Representantes y perdería mayoría en el Senado. Y por tanto se abre aún más la posibilidad de que Donald Trump pueda ser sometido a un impeachment o juicio político. Por tanto, Donald Trump poco a poco ha ido retrasando su agenda más agresiva. Lo hizo hace unas semanas con la reforma migratoria. Dijo, espérense, vamos a esperar hasta noviembre para hacer la reforma migratoria, después de noviembre para hacer la reforma migratoria, porque los demócratas no quieren trabajar con eso. Pero evidentemente él sabe que es un tema que levanta mucha polémica y por tanto le puede costar electoralmente. Y anoche o antes de anoche publicó algunos mensajes diciendo, después de las elecciones legislativas vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a Canadá y México. Por tanto, en el año 2018 no espero mucho o no podemos esperar mucha turbulencia, como sí puede ocurrir en el 2019 cuando vuelva esta agenda. Cuando López Obrador era gobernador de México, de la Ciudad de México. Que ahora es Ciudad de México. Ganó mucho apoyo. O sea, es una buena gestión, o se valoró como buena gestión, claro, el Distrito Federal, por la concepción que tú acabas de relatar, es totalmente distinto a un México que es una economía fuerte en la zona y con esa conexión con Canadá y Estados Unidos. Entonces, sobre López Obrador hay opiniones extremas. Algunos por nacionalista y por lo que hizo en Ciudad de México, lo ven que lo haría muy bien, sobre todo porque sustituye al PRI, pero otros por populismo y por esos criterios de traer políticas antiquísimas a estos tiempos, casi lo llevan a Maduro. Y hay gente planteando situaciones catastróficas a la vuelta de algunos 2 o 3 años y que dice, mira, aquí no se sabe qué él estaría planteando a la vuelta de los primeros meses de gestión, porque hubo un entendimiento con los empresarios o un principio de entendimiento, sobre todo para el aeropuerto privado, que era un tema de gran confrontación, que lo enfrentó a Carlos Slim. Pero dicen que en cualquier momento puede girar a cualquier lado como hace Trump. ¿O podría? López Obrador moderó su mensaje porque las primeras elecciones él postuló en el 2006 y en el 2012. En el 2006 estuvo muy cerca de ganar, incluso se llamó a sí mismo presidente legítimo, se puso hasta la banda presidencial, fue a la Plaza de la Independencia. Ocupó el Zócalo. Ocupó el Zócalo, es decir, hubo situaciones donde él prácticamente era casi presidente legítimo, se ganó una fama de no respetar el Estado de Derecho. Y eso obviamente tuvo la visión, o su equipo de trabajo tuvo la visión de que tenía que apaciguar los ánimos, moderar el discurso, entenderse con sectores con los cuales no se había entendido históricamente para poder tener una oportunidad. Entonces sale del PRD, que es el PRD de allá de izquierda, forma lo que es hoy Morena, que es el partido que preside, y hace esta alianza. Entonces, en ese sentido, López Obrador sí hay cierto temor, pero ha ido moderando su discurso. Vamos a ver si en la práctica, si en el gobierno, esa moderación se convierte entonces en gestión de gobierno. Entonces, hay dos posibilidades. O es el presidente del cambio, que él ha venido pregonando, o es el caudillo mexicano que todo el mundo está temiendo y por tanto los rumores de que muchos mexicanos van a salir del país por el caos que se puede crear. Eso sí, es un hombre absolutamente pragmático, lo demostró ahora en campaña, porque su partido de izquierda, con una agenda, una izquierda conservadora. López Obrador es un hombre que no le interesa tanto el tema de las minorías
sexuales, de los derechos reproductivos, más que reducir la desigualdad, reducir la pobreza, gravar aún más a la gente que tiene más dinero por encima de esa agenda. Pero aún así pactó con un partido evangélico o de corte evangélico de extrema derecha que tiene una agenda completamente diferente y que gracias a esa alianza ese partido va a llegar al Congreso y van a verse estos choques definitivamente. Pero ese pragmatismo asusta en el sentido, o puede asustar al ciudadano mexicano porque hizo lo que había que hacer en estrictamente sentido electoral y por tanto, ¿qué quita que López Obrador, un hombre ya de 64 años, con 30, 40 años de carrera política, no vaya a hacer lo mismo o no vaya a imprimir ese pragmatismo de hacer lo que hay que hacer para llevar una gestión de gobierno? Narcotráfico. Él le hizo un planteamiento que llamó mucho la atención hace un tiempo. Lo recogió con relación a un entendimiento, para llamarlo de alguna manera, con narcotraficantes. ¿Qué podría pasar ahí? Él ha hablado mucho. Altísima criminalidad. Los datos que se dan de muertes en etapa Peña Nieto, bueno, no recuerdo exactamente, pero 16.000, 14.000, 15.000 por año, una monstruosidad. ¿Qué pasa con esa criminalidad, pero sobre todo con el narcotráfico? El tema es que la criminalidad no se superpone tanto como la inseguridad en términos generales. Hay un punto de quiebra en la historia reciente de México en el año 2014, cuando desaparecen 43 estudiantes, en el caso llamado Iguala, donde todavía no hay rastro, o al menos de 41 estudiantes no hay ni siquiera rastros físicos, no hay restos identificados de esos estudiantes. Entonces el caso prácticamente derrumbó la presidencia, derrumbó la popularidad de Peña Nieto. Hoy goza de un 16% de popularidad, o sea, es prácticamente un presidente totalmente rechazado en México por el tema de la inseguridad y por el tema de la corrupción, porque ha tocado a las esferas de la energía con temas energéticos y demás, pero también lo ha tocado directo con la casa que compró la esposa, la hoy primera dama, sí, por muchos millones de dólares, etc. Entonces, es una de las pocas propuestas concretas que tiene López Obrador en cuanto al tema de la inseguridad, que es amnistía para ciertos criminales que han decidido dejar atrás esa vida y reincorporarse a la sociedad de manera correcta. Pero él apela mucho más y, bueno, esto refleja obviamente su creencia en que la historia de México está las soluciones al México de hoy, que quiere atacar más que las consecuencias, las causas de por qué la gente incurre en crímenes, por el tema social, rescate económico, porque también cree, y en cierto modo tiene razón, que es que en la desigualdad económica y social está la razón por la cual tantas personas comienzan a delinquir o caen y entran en grupos de narcotráfico. La violencia que en México vimos en esta campaña electoral, se calculan, no recuerdo cuántos muertos. Más de 100. Más de 100 muertos en México. Un México que tiene una historia de mucha violencia, de diferentes tipos, violencia de narcotráfico ahora, pero violencia política que mató a presidentes electos. El caso más reciente fue en 1928, con el expresidente y presidente electo Álvaro Obregón. Son 6 meses de transición para que Andrés Manuel López Obrador asuma la presidencia el 1 de diciembre. No le vi como un esquema de seguridad muy eficiente, lo veo como muy expuesto. Y en México hay muchos intereses que no tienen un control actualmente. Tú no sabes por dónde te puede venir el tablazo. México tiene una situación de mucha inestabilidad, aunque tenga la proyección de un país consolidado en términos económicos y muchas cosas, con todas sus diferencias sociales. ¿Puede Andrés Manuel López Obrador estar calculando que esos intereses que él va a enfrentar, que si lo va a enfrentar definitivamente, para cambiar a México, puede tener el cálculo de cuidarse un poco más antes de que pueda ocurrir algo? Yo creo que lo que hemos visto en los últimos 12 años, o los 12 años del PAN y los últimos años de Enrique Peña Nieto, de una guerra frontal. O sea, el Felipe Calderón, electo en el 2016 hasta el 2012, hizo una guerra frontal con el narcotráfico con resultados nefastos. Muchísimas muertes,
no hubo resultados concretos de reducción del narcotráfico. Involucró la Marina por primera vez. Involucró a la Marina por primera vez. El mismo modelo lo tomó y lo reinventó, vamos a decir, Enrique Peña Nieto, y tampoco hubo resultados. El sexenio de Enrique Peña Nieto ha resultado incluso más violento que el sexenio de Felipe Calderón. Es mucho decir. Que es mucho decir. Y veo que López Obrador habla de que va a integrar a todas las fuerzas en una Secretaría de Seguridad y que él, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, va a asumir. Lo va a centralizar. Sí. Eso es lo que ha propuesto. Pero a grandes rasgos, y lo que dijo anoche, lo dijo en su discurso y que nadie parece que como que se dio cuenta, es que entre julio y septiembre es que él va a hacer su programa de gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tiene. No tiene programa de gobierno. Es lo que dijo, son palabras textuales. Entre julio, agosto, septiembre voy a hacer mi programa de gobierno, el cual voy a implementar en los próximos 6 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene un librito, un programa de gobierno sólido, consolidado, sobre el cual él vaya o le haya vendido esta idea de Estado a la ciudadanía mexicana. Y en propuesta concreta, centralizar la ejecución de la política de seguridad interna y atacar las causas sociales y económicas por las cuales las personas incurren en delincuencia y en crimen organizado. Y en tercer lugar, la amnistía, que ha causado mucho ruido. Decir, pero ¿cuál va a ser tu criterio para promulgar amnistía a ciertos criminales confesos, condenados, etcétera? Entonces, ahí están como las tres vertientes, pero lo más a grandes rasgos, en términos macros, no se sabe muy bien cómo es que lo va a hacer. Él ha dicho qué quiere hacer, pero no cómo lo va a hacer. Anoche dio luces de que su programa de gobierno va a ser esbozado ya de forma definitiva entre julio, agosto y septiembre. La participación de República Dominicana en ese proceso importante, el jefe del principal grupo de observadores electorales que representa la Organización de Estados Americanos, OEA, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y un equipo que le acompaña, pues hemos estado presentes. La historia nos lleva y nos trae, nos involucra en democracia ahora, pero en momentos de dificultades y confrontaciones en México, y vuelvo a la década de 1920, 1928, cuando matan a Álvaro Obregón, el que asume la presidencia es un mexicano de origen dominicano, Emilio Portes Gil, que gobierna de 1928 a 1930. ¿Qué nos dice esta situación, ver a un presidente, un líder político dominicano en ese proceso? Bueno, es meritorio, más allá de diferencias políticas propias que uno pueda tener con el expresidente Fernández, obviamente un hombre que no deja indiferente a nadie, porque ha sido 3 veces presidente, es imposible no dejar indiferente a alguien. Entonces, en ese sentido, pero fuera de esas diferencias ideológicas, críticas, etcétera, es bastante meritorio para un país con una democracia tan joven como la República Dominicana, que tenga como líder de observación de la OEA a un expresidente dominicano. Entonces, eso es meritorio, creo que es rescatable. Hay que rescatar lo bueno y lo malo, en este caso es muy positivo para el país. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Felipe. Gracias a ustedes. Qué bueno, interesante ver esto. Bueno, hay que poner una gran interrogante con López Obrador, ojalá sea para bien, pero hay mucha incertidumbre, evidentemente. Felipe Vallejos ha estado con nosotros. Gracias, Felipe. Gracias, buen día. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.